Muy buenas tardes a todos, buenas noches ya a esta altura de las circunstancias y bienvenidos a una nueva transmisión de este espacio dedicado a la historia en un hermoso jueves santo. Estamos en Semana Santa, ese debe ser un grupo de tareas. Estamos en Semana Santa y el día de hoy estaba debatido entre hacer dos temas, había dos temas para el día de hoy. Uno tiene que ver con las efemérides de la semana pasada y otro tiene que ver con lo que ocurría en Semana Santa. Así que estaba entre Carapintadas y la interna de los militares, un tema que yo ya había mencionado que quería trabajar en algún momento. Y finalmente decidí seguir a mi corazón y fui por la interna militar de la última dictadura. Así que el día de hoy vamos a hablar de la interna de la última dictadura. Pero antes, y dado que esto es importante, les quiero recordar, APA, no era esa la imagen. Bueno, tiene un Pablo Borda caricaturizado, como debe ser. Les quiero recordar que bueno, este, este, este domingo, bueno, no quiere aparecer. Bueno, cosa que pasa. Bueno, este domingo voy a estar en el Centro Cultural Morán, hablando de historia, hablando de las narrativas sobre la historia en los tiempos que corren, en una presentación de mi nuevo show que se llama Es Más Complejo. Pueden conseguir sus entradas en Passline. Yo voy a estar el jueves 31 a las 20 horas en el Morán. Esto es sobre la calle Pedro Morán. Y no me acuerdo el número, creo que es 2147, puede ser, no me quiero equivocar. Pero por las dudas lo pueden googlear, pueden encontrar links para sacar las entradas en mi perfil, van a encontrarlo en la descripción de este video, entre otras cuestiones. Y en Rosario voy a estar el 13 de abril en Plataforma Labardén, ponen Plataforma Labardén, Pablo Borda, y pueden sacar sus entradas. También voy a presentar Es Más Complejo, de la mano de la productora Katana Producciones y el Encuentro Itinerante. Así que, sin más preámbulos, voy a ir a lo que nos corresponde el día de hoy. En la imagen que podemos ver están tres de las principales figuras de lo que era especialmente el arma del ejército durante la última dictadura. De izquierda a derecha, pero no en cuestiones ideológicas, tenemos a Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola. Tres hombres que no solo fueron comandantes en jefe del ejército, sino que fueron miembros de la Junta Militar y presidentes, pero no en el mismo orden de prioridades, como veremos. Durante la última dictadura hubo un sistema tripartito conformado por ejército, armada y fuerza aérea que tenía el objetivo de repartirse lo que era el poder del Estado y tratar de conformar un proyecto unificado. Ese proyecto político unificado, aunque no lo crean, no estaba tan claro al momento de iniciar la dictadura. Había una prioridad definida fuertemente por Videla, que era la de la guerra contra la subversión. Podríamos decir que este era el principal punto que aunaba y unificaba a las Fuerzas Armadas. Después, la realidad es que, más allá del plan de exterminio masivo que llevó a la desaparición de miles de personas y a una situación de dictadura, brutalidad por parte del Estado, hay montones de puntos de división dentro de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que a lo largo de la última dictadura, las internas de las Fuerzas Armadas estuvieron muy claras. Y no solo se trataba de un conflicto entre cada una de las tres armas, sino que además del conflicto entre el arma de tierra, el arma marina y el arma aérea, había que sumar conflictos al interior de cada una de estas. Así que, más allá del conflicto que podríamos tener entre la figura de Jorge Rafael Videla y la figura de Macera, lo cierto es que también tuvimos conflictos entre ellos al interior de cada una de sus armas. Videla debió enfrentar rivalidades dentro del ejército, al mismo tiempo que se cuestionaba no solo la repartición de fuerzas entre cada una de estas armas, sino también temas como el modelo económico. Hoy en día nos es un lugar común hablar, ¿no?, del modelo liberal construido por Videla, Martínez de Oz y demás. Pero cierto es que muchas de las limitaciones que tuvo el propio José Alfredo Martínez de Oz para imponer su programa económico estuvieron determinadas en gran parte por las divisiones que había al interior de las Fuerzas Armadas y los cuestionamientos que venían dentro del propio régimen al programa económico del bisnieto del fundador de la sociedad rural.
Y estos conflictos también tenían que ver con el lugar que ocuparían las Fuerzas Armadas al finalizar la dictadura y con el grado de la represión. Porque, aunque suene controversial, había militares más moderados que otros. Y este va a ser un punto que hablemos sobre todo cuando veamos figuras como la de Luciano Benjamín Menéndez o Díaz Besone o Suárez Mason, también conocidos como los señores de la guerra. Lo cierto es que esto ha marcado que problemas como la sucesión de Videla estuvieran determinados, entre otras cuestiones, por los conflictos al interior del propio ejército, que fueron los que terminaron determinando la llegada de una figura como Leopoldo Fortunato Galtieri a la presidencia de la Argentina. Por eso, el día de hoy vamos a hablar justamente de las internas de la dictadura. Es imposible hablar de la dictadura sin tener algunas cuestiones en cuenta. Lo cierto es que la dictadura, sobre todo el proceso de organización nacional, representó el gobierno militar más prolongado del siglo XX argentino. A su vez, representó la experiencia más desarrollada de la represión por parte de las Fuerzas Armadas al interior del país. Hablamos de un plan sistemático de exterminio que se llevó adelante en todas las distintas áreas que correspondían a los cuerpos de ejército. Hubo centros clandestinos que funcionaron en todo el país en donde se llevaban adelante las mayores atrocidades que nos podamos imaginar. Torturas indecibles que no fueron una casualidad ni el producto del sadismo, sino el producto de años de entrenamiento y preparación. Es muy fácil achacar estas brutalidades a la figura de Jorge Rafael Videla, porque hay un punto muy claro. Videla fue, de todos los presidentes militares que gobernaron durante el siglo XX, el que lo hizo durante un periodo más prolongado de tiempo. El que formó parte del régimen militar más ambicioso en cuanto a objetivos, proyectos y medidas. Y sin embargo, Videla no es la única figura responsable en este proyecto. Si bien fue el que encabezó la famosa guerra contra la subversión en los términos que utilizaban los militares, y su presidencia coincide con los años más terribles del terrorismo de Estado, lo cierto es que Videla debía enfrentar montones de internas con respecto incluso a la propia represión. El otro punto que podríamos señalar es que está claro que durante la dictadura hubo un proceso de redistribución regresiva del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que la población era más pobre, sobre todo los sectores trabajadores, después de la dictadura que antes de la misma. Y esto debemos achacarlo, obviamente, al programa económico desarrollado por José Alfredo Martínez de Hoz, con el apoyo de grupos corporativos empresariales, medios de comunicación, la sociedad rural, entre otros. Pero el propio peso y gravitación que tuvo José Alfredo Martínez de Hoz no estuvo de todo determinado por el apoyo que le daba Videla, sino también por los contrapesos que se daban al interior del propio régimen militar. Muchas de las divisiones que existían dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, impidieron que José Alfredo Martínez de Hoz desarrollara un programa aún más liberal. Por eso el contenido de clase de la dictadura, que utilizó la excusa de la guerrilla y las organizaciones, Dios, llegaron, finalmente están acá. No, la cuestión de la guerrilla y las organizaciones armadas funcionó en gran parte como una excusa o un justificativo para emprender una represión a gran escala contra el movimiento obrero y contra el movimiento estudiantil, que fue parte de ese ataque de clase que representó la dictadura y que además representaba también el proyecto político del régimen. El proceso de reorganización nacional venía a reestructurar la vida política, económica y social de la Argentina y reconfigurarla sobre otras bases sustentadas en el orden, en las nociones liberales en economía, el integrismo católico, entre otros. Ahora, esto no era un producto de la casualidad, los militares no eran improvisados, sino que había un fuerte proceso de politización de las Fuerzas Armadas. Y a lo largo del siglo XX, cuando observamos los regímenes militares y las distintas coaliciones golpistas, uno de los datos que salta a la luz es la existencia de partidos, fuerzas ideológicamente enfrentadas dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, ya el primer golpe de Estado del siglo XX y dictadura, que fue la Revolución de Septiembre, liderada por Uriburu, estuvo marcada por esa división entre
el ala fascista nacionalista de Uriburu y el ala liberal conservadora encabezada por Agustín Pedro Justo. De la misma forma, podemos ver en la Revolución de Junio un golpe de carácter nacionalista inspirado en logias como lo que era el Go. Ahora, excepto por el intento Maramá Rombay, tercermundista, de ser Mussolini por parte de Uriburu, o el anticomunismo de la Revolución de Junio, o las aspiraciones de desperonización de la Revolución Libertadora, incluso cuando tomamos casos como el enfrentamiento entre azules y colorados, o la Revolución Argentina, lo cierto es que ninguno de estos proyectos tuvo el carácter refundacional y de ambición política de reestructurar el conjunto de la vida política, económica y social que tuvo la última dictadura del proceso de reorganización nacional. En este sentido hay profundas diferencias. No solo por los alcances y la extensión de la represión, sino por los objetivos que se dieron los militares. Por ejemplo, la dictadura de la Revolución de Junio, podríamos decir, que se propuso dar continuidad a un proyecto político nacionalista que de alguna manera existió en el peronismo. Solo que el peronismo, por la irrupción de las masas, tuvo un carácter mucho más popular y democrático. Ahora, la Revolución Libertadora era una transición para desperonizar a la sociedad y después dar lugar nuevamente a la república como se conocía. Acá obviamente había divisiones, porque para Aramburu y Rojas el problema era no solo la figura de Perón, sino el modelo económico peronista. Podríamos decir que el enfrentamiento entre azules y colorados respondía también al problema del peronismo, pero había diferentes interpretaciones. Para los colorados el peronismo era parte del problema. Había que luchar contra el comunismo y contra el peronismo. Para los azules, el peronismo era un aliado en la lucha contra el comunismo. De hecho, atacar progresivamente al peronismo estaba provocando que diversas fuerzas se unieran a la ideología marxista, al comunismo internacional y demás. Había que volver a dar un lugar pleno en la política al peronismo si se quería evitar una revolución comunista. En el caso de Onganía, tenemos una dictadura que unía antiperonistas, integristas católicos, liberales, modernistas, entre otros, y que se habían propuesto la Revolución Argentina, un régimen político de larga duración con una figura cuasi monárquica en Onganía. Pero no con, por ejemplo, aspiraciones corporativistas o de reemplazo del sistema institucional de la Argentina. Otro caso es el de Lanusse, que ya asume con la idea de una transición democrática republicana, tratando de ver qué tanto se podía limitar el rol del peronismo en el futuro régimen. Lo que ocurre con la última dictadura, la dictadura del proceso, es que los militares esta vez se trataron de dar un rol permanente. Por las dudas, y casi me estoy olvidando, mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy está inspirado por los trabajos de Gabriel Águila y sobre todo de Paula Canelo. Paula Canelo se ha dedicado a la investigación sobre lo que es la política y el gobierno dentro de la última dictadura y las internas de las Fuerzas Armadas. Hay un artículo clásico que es parte de Empresarios, Tecnócratas y Militares, la trama corporativa de la última dictadura, un compilado que hace Alfredo Pucchiarelli, que se llama La política contra la economía, es de Paula Canelo, y se subtitula Los elencos militares del proceso frente a la política económica de Martínez de Hoz. También tiene otros artículos sobre el Ministerio de Interior durante la dictadura. Le tendría que haber dedicado algo más al Ministerio de Interior. Estuve muy flojo. Bueno, lo vamos a comentar igual. Sobre el Ministerio de Interior, sobre... bueno, hay otro libro de Canelo que no lo pude leer entero, que es El proceso en su laberinto. Y hay otro más que es La historia secreta de la última dictadura o algo por el estilo. Armar esto me hizo dar cuenta de que debo leer más trabajos de Paula Canelo, pero además estaría bueno invitarla. Así que después voy a ver si consigo el contacto. Si alguien lo tiene, por favor mándemelo por Instagram o por mail, porque me gustaría traerla a Paula a hablar de la dictadura. Videla tiene una pertenencia colorada. De hecho, fue uno de los militares colorados
que logró escapar a las purgas del ejército que se dieron cuando Onganía vence en las jornadas del 62 y el 63. Sin embargo, en la figura de Videla vemos una figura de unidad nacional para las Fuerzas Armadas. Porque a pesar de su contenido fuertemente antiperonista y colorado, vamos a ver que Videla era presentado por la propia propaganda del régimen y entendido por muchas figuras de diversas ideologías como un moderado profesionalista. Ya sé que esto es muy complejo de hablar y que puede sonar hasta reivindicativo, y por Dios, no. Pero, dado que hablamos de la dictadura y tenemos en cuenta algunas cuestiones, es importante que tengamos en cuenta esto. Hoy vamos a hablar de lo que es la trama política de la dictadura propiamente. Y por eso hacemos mención de lo terrible del terrorismo de Estado y demás, para ahora afilar un poco más el ojo y ver cuáles eran las divisiones dentro de las propias Fuerzas Armadas. Pero nosotros tenemos esta imagen, ¿no? La foto del momento. Las Fuerzas Armadas se conforman la Junta de Gobierno, han desplazado a María Estela Martínez de Perón, a Isabel. Pero cierto es que las Fuerzas Armadas estaban atravesadas por montones de elementos ideológicos diversos. Entre las corrientes que podríamos mencionar estaban el liberalismo conservador, el liberalismo, el neoliberalismo, el liberalismo tecnocrático, el nacionalismo, el corporativismo, el integrismo católico. Todos estos grupos coincidían de alguna manera en la última dictadura. Entre los elencos militares, entre la masa de oficiales que dieron su impronta al régimen, había posiciones muy diversas. Podríamos resaltar el contenido colorado. Si agarramos a la dictadura en su conjunto, veríamos que la tendencia mayoritaria es antiperonista. Y esto está muy claro en la persecución y en la diferencia que se hizo con el peronismo frente a otros partidos políticos. Se incluyó a miembros de la democracia cristiana, del Movimiento de Integración y Desarrollo, de grupos liberales, de la UCR. Dentro de la estructura del gobierno, vamos a ver que en un lugar secundario, totalmente secundario, la dictadura fue mayoritariamente militar, y eso está muy claro, es algo que se ha hecho mucho hincapié en los últimos trabajos sobre la dictadura, el contenido militarista. Por eso, si bien no podemos obviar que hubo complicidad civil, participación y demás, muchas veces cuando uno utiliza el concepto de dictadura cívico-militar, es más una consigna política para visibilizar la participación civil que una herramienta apropiada en un sentido historiográfico, porque está claro que la gravitación estuvo dentro de las Fuerzas Armadas muy mayoritariamente. Ahora, este contenido colorado nos deja un problema, que es la figura de Macera, que merecería un video aparte íntegramente, porque Macera, aunque ustedes no lo crean, era considerado una figura cercana al peronismo. Con el diario del lunes es muy difícil pensar en esto y llegaron las purgas. Es muy difícil pensar en esto porque uno sabe todo lo que pasó en torno a la figura de Macera. Pero lo cierto es que Macera podía tener muchos puntos de coincidencia propiamente con el peronismo y aspiraba a ser una suerte de Perón de su tiempo. Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas tenemos todas estas grandes divisiones. Y lo cierto es que esas divisiones van a estar presentes incluso antes del golpe de Estado. Está claro, ¿no?, que el gobierno de Isabel estaba bastante condenado para 1975. De hecho, había montones de elementos que nos llevan a una crisis estructural. Algunos hablan de la triple crisis económica, social y política. Otros hablan de situación de desgobierno. No le vamos a preguntar al Tata Joffre porque no es una voz autorizada que piensa, aunque ya lo sabemos. Lo cierto es que el gobierno de Isabel estaba muy aislado hacia 1975. Acá alguien está diciendo Macera era un peronista de la línea los voy a matar a todos. Sí, un poquito así. Ya veremos por qué. Está bastante aislado. Isabel incluso había tenido que tomar licencias por motivos de salud, en las que había sido reemplazada por el presidente provisional del Senado, que era Ítalo Luder. Había violencia guerrillera,
tanto de parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, que incluso estaba combatiendo en el Monte Tucumano, aunque ahora ya estaba plenamente el operativo Independencia. Teníamos también a Montoneros, que desde septiembre de 1974 había pasado plenamente a la clandestinidad, declarando una ofensiva abierta contra el gobierno de Isabel. Teníamos el accionar de los grupos parapoliciales de la AAA y en Córdoba el Comando Libertadores de América. Teníamos una situación de movilización obrera a gran escala, no solo de parte de los sindicatos clasistas y las coordinadoras interfabriles, que fue una experiencia de lucha desde abajo muy interesante, sino también de parte del propio sindicalismo peronista, que empezó a oponerse a los ministros que colocaba la propia Isabel. Casos como el de Celestino Rodrigo o el de Mondeli, que fue el último ministro de Economía de Isabel. Ahora, también hay que mencionar que hubo una terrible oposición por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte también de entidades empresariales, entre ellas la APG. ¿Qué es la APG? La APG era la asociación de... no era personas empresariales, la Asociación General Empresaria, si no me equivoco, o de entidades empresariales, que estructuraban montones de empresas que se habían decidido a llevar adelante lockouts contra el gobierno, es decir, paros empresariales contra el Estado Nacional. Lo interesante es que esta asociación se conformó durante el gobierno de Isabel y se disuelve cuando el gobierno de Isabel cae. Una muestra, va a decir Gabriel Águila, del interés fuertemente golpista que había detrás de la APG. En este marco, lo cierto es que las Fuerzas Armadas habían hecho una y otra vez que el problema de la subversión era una emergencia nacional que requería un accionar decisivo por parte de las Fuerzas Armadas para llevarlos a su fin. Hay que decir que la represión por parte del ejército ya se estaba llevando adelante en una situación de excepción creciente en el marco de un gobierno constitucional. Constitucional no quiere decir que la represión haya sido legal. E incluso, como dice Esteban Pontoriero, la legalidad no es garantía de legitimidad en este caso, sino que hubo toda una serie de disposiciones legales que lo que terminaron haciendo fue alimentar un estado de excepción en el cual se habilitaban formas de represión y persecución que no serían aceptables en ninguna democracia propiamente. Ahora, las figuras que protagonizarían el golpe de Estado e integrarían la junta militar que inició el gobierno del proceso no surgieron de la nada, sino que fueron asumiendo las posiciones que ocuparon. Lo interesante es que aquel que primero ocupó el lugar de comandante en jefe de su arma fue Emilio Eduardo Macera. Macera era un hombre de la Armada considerado cercano al peronismo. De hecho, el ascenso progresivo de Macera dentro de la Armada no se da en la época de Isabel, sino que se da en la época de Perón. Macera llega a ser máximo comandante de la Armada a finales del 73. La Armada era históricamente una rama de las Fuerzas Armadas antiperonista. La figura de Isaac Rojas estaba muy presente. Y en ese sentido, uno de los propósitos que tenía el peronismo era romper su histórico enfrentamiento con la Armada para poder traer una figura que fuera cercana, que representara las ideas de la justicia social, las ideas de independencia económica, soberanía política. Y en ese marco, Macera ocupaba un rol destacado. Era considerado un marino no gorila que era posible alinear detrás del proyecto peronista. Gente, hay muchísimas más personas viendo esto que likes, así que por favor pónganle like y denme esa mano para contribuir a este proyecto. Así que Macera desde 1973 ya estaba asumiendo. Este no es el caso de Videla. Videla es más bien un advenedizo en ese sentido. No porque no tenga trayectoria militar, sino porque no ocupaba un lugar en el proyecto peronista.
De hecho, hay una sola foto de Perón con Videla, que es una foto casual, en la cual Perón le da la mano, como le dio a montones de personas. Era un oficial secundario. Y uno de los temas con Videla es cómo ha logrado ascender en el marco del peronismo, porque hay toda una serie de casualidades. Videla pudo haber sido purgado cuando montones de oficiales colorados fueron purgados tras los enfrentamientos del 62-63. Y sobrevivió a eso. Videla, en el marco de cómo estaban operando las Fuerzas Armadas, logró escalar a pesar de su sospechado antiperonismo. Hubo figuras más peronistas dentro de las Fuerzas Armadas que fueron desplazadas. Una de ellas es, por ejemplo, Cárcaño, que fue parte del operativo Dorrego, y que sin embargo, con la escalada guerrillera, fue considerado un tibio. Uno de los temas dentro del ejército fue justamente que la escalada guerrillera y el rol creciente que las Fuerzas Armadas desempeñaron en la represión facilitó que el ascenso se diera por parte de aquellas figuras que habían tomado cursos de guerra moderna o de contrainsurgencia o formados en la doctrina de la seguridad nacional, como Videla, como Macera, entre otros. Pero Macera, además, compartía muchas de las nociones políticas que eran propias del peronismo. Videla asume la comandancia en jefe del ejército en agosto de 1975. Fíjense la diferencia. A Macera ya lo tenemos a finales del 73, con un Perón vivo, con todavía todos estos proyectos plenamente vigentes, y Videla llega a ese espacio en el marco de la escalada represiva. Ya está vigente el operativo Independencia y faltan solo 2 meses para que se extienda por decreto, se extiendan los decretos de aniquilamiento al conjunto del territorio nacional después de lo que va a ser el ataque de Montoneros al regimiento número 29. Así que ya tenemos a estas dos figuras que de por sí tenían aspiraciones políticas de darse un lugar permanente en lo que es el sistema político argentino. Aquí hay que decir que el golpe del 24 de marzo no fue el primer intento golpista que enfrentó Isabel, sino que hubo numerosos levantamientos y alzamientos y pronunciamientos. Uno de ellos tiene lugar en diciembre de 1975 y tiene como protagonistas a los miembros de la Fuerza Aérea. Y el epicentro de este levantamiento, del cual va a participar Videla para tratar de pacificar la situación, llegar a un entendimiento con las distintas armas y evitar una escalada o un baño de sangre entre las fuerzas, es Morón. Esto ocurre en la base aérea de Morón, mi patria natal. Y las jornadas de enfrentamiento y pronunciamiento por parte de la Fuerza Aérea son las que van a terminar llevando a que la jefatura de esta arma la asuma un tal Orlando Agosti. Así que para diciembre del 75 tenemos a los 3 miembros de la Junta Militar en sus puestos. Han ido ascendiendo de manera progresiva. Macera con la bendición de Perón. Videla en el marco de la escalada represiva. Y Agosti a partir de un pronunciamiento de la Fuerza Aérea que le despejó el camino para ocupar ese puesto. Ahora, en diciembre del 75, el ERP hablaba del golpe inminente, Montoneros también, ya estaban pasando a gran parte de su dirigencia a la clandestinidad en el exterior. Hasta la CIA hablaba de que se venía el golpe de Estado. Pero la CIA no solo hablaba de esto. La CIA también hablaba de las diferencias al interior de las Fuerzas Armadas. Por las dudas, ya a principios del 76 la CIA en Argentina informaba de que se venía una dictadura muy larga. Isabel, algo que estaban mencionando acá, había anunciado que se adelantaban las elecciones, iban a tener lugar en el 75 con el objetivo de construir consensos y asegurar el sostenimiento del régimen constitucional. No le están poniendo like a este video, por favor pónganle like, yo me desvivo por ustedes, estoy hablando un Jueves Santo.
Pero lo interesante es que los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos hablaban de las divisiones al interior de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas no estaban divididas únicamente durante la dictadura. Estaban divididas en torno a cuánto derrocar a Isabel. Vimos que había distintos pronunciamientos. Esos pronunciamientos los llevaban adelante oficiales, muchos de los cuales ya estaban planteando la necesidad de que Isabel sea derrocada en el 75. Uno de ellos es Ramón Genaro Díaz Besone. Podríamos decir, va a decir Paula Canelo, que hay tres grandes grupos dentro de las Fuerzas Armadas. Esto ya sé que suena controversial, quiero remarcar que estamos afilando la mirada para ver lo más preciso del cuadro, pero esto no quiere decir ni justificar ni hacer apología. Pero Videla y Viola representaban dentro de las Fuerzas Armadas al sector de los moderados. Sí, van a encabezar la guerra antisubversiva del terrorismo de Estado, pero representaban a los moderados, aunque suene muy extraño. Por otro lado tenemos a los duros o a los señores de la guerra. Muchos de los señores de la guerra eran los comandantes de los cuerpos de ejército. Había 5 grandes cuerpos de ejército. Estos cuerpos de ejército eran comandados por figuras que eran las que encabezaban la represión, dirigían las operaciones y por lo tanto tenían un rol de compromiso mucho mayor con el terrorismo de Estado o con la guerra antisubversiva. Uno de ellos fue, por ejemplo, Ramón Genaro Díaz Besone. Pero también podríamos incluir a Suárez Mason y a Luciano Benjamín Menéndez. Estos tres representan a los duros, a los que no solo planteaban una represión aún más terrible, sino que incluso proponían derrocar a Isabel en 1975. Básicamente entre estos tres tenemos las tres grandes regiones o los tres cuerpos de ejército principales. El cuerpo de ejército número 1 abarcaba básicamente la provincia de Buenos Aires. El 2 abarcaba el litoral y el noreste del actual territorio argentino. El 3 es el interior. El tercer cuerpo de ejército es Córdoba, Cuyo y el noroeste. Después tenemos el 4, que se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires y ocupa un poco lo que es el Río de la Plata y demás. Y el 5, que es la Patagonia. Alcanza con ver el mapa para imaginarse. Luciano Benjamín Menéndez estaba a cargo del tercer cuerpo de ejército y fue justamente el principal comandante de lo que fue el operativo Independencia, propiamente. Estas figuras consideraban que Videla era un moderado, un débil, y que había que tirar abajo el gobierno de Isabel lo más pronto posible. Y a lo largo del gobierno de la dictadura, esto es importante, en torno a esos cuerpos de ejército es que se estructura la represión. Fíjense que no solo se trata de los principales cuerpos, sino que ahí tenías unidades de cada una de las tres armas. Ejército, Marina, Fuerza Aérea. Siempre el ejército tiene un peso gravitacional superior. Tenían las principales comandancias, gobernaciones, vamos a ver ahora cómo es la división de poderes. Y competían entre las armas y las fuerzas de seguridad por cómo se encabezaba la represión. Los señores de la guerra van a representar el ala dura de la dictadura. Y son los que van a llevar justamente a que algunos consideren que había que apoyar a Videla por ser el moderado. Frente a estos sectores que ya en el 75 planteaban derrocar a Isabel, Videla era el profesionalista. Y construyó esta imagen de sí mismo con el apoyo de los medios de comunicación al interior de las Fuerzas Armadas y también frente a la política exterior. Exactamente, Bussi también era un duro que ejerció justamente como el interventor de Tucumán. ¿Por qué es importante la imagen de Videla como un moderado? Porque es uno de los puntos que permite legitimar el golpe. Incluso frente a Estados Unidos. Ahora vamos a ver por qué. Pero Videla, como moderado, podía aunar incluso a sectores que siendo menos antiperonistas, pero antiperonistas, no querían apoyar a las ramas, entre comillas,
pinochetistas de las Fuerzas Armadas. Por eso Videla era el hombre para el golpe, porque los otros podían ser considerados extremistas. En cambio, Videla era un profesionalista apartidario. Comillas, comillas, comillas. Recordemos, Videla era un colorado. Por eso, en el marco del golpe, lo que tenemos que entender es que hubo otra posición de parte de Videla. En vez de derrocar a Isabel en el 75, lo que planteaba Videla es: hay que esperar que el gobierno caiga por su propio peso. Lo que se hizo fue dejar que la situación se agravara todo lo posible para que el golpe sea lo más incruento posible. Que el gobierno esté tan debilitado, aislado y acorralado que no haya grandes resistencias y las Fuerzas Armadas se ahorren un enfrentamiento al estilo del 55 o del 62-63. Es así que el ejército, fundamentalmente, pero también la Marina y la Fuerza Aérea, pero es el ejército el que detiene a Isabel la madrugada del 24 de marzo del 76. Quien lo va a hacer es el general Jorge Rogelio Villarreal, que va a estar a cargo de la Secretaría de Presidencia. Ya veremos por qué. Así, se impulsa el derrocamiento de Isabel. Pero ojo, cuando nosotros vemos lo que es el proceso que lleva a los golpes de Estado de este periodo, tenemos que recordar que no siempre quienes encabezan los golpes son los que después presiden el país. Vamos con un caso. Arturo Rawson encabezó el golpe del 4 de junio del 43 y sin embargo no ejerció el poder. Julio Alzogaray fue una de las principales figuras del derrocamiento de Ilia y sin embargo la presidencia estuvo en manos de Onganía. Cuando las Fuerzas Armadas derrocan a Isabel, todavía había que ordenar la situación. Y sin embargo, después de la España franquista, el segundo país en reconocer al nuevo gobierno va a ser Estados Unidos. Kissinger va a dar el visto bueno inmediatamente a lo que acaba de ocurrir en Argentina. Y va a plantear que este es un paso necesario. Incluso hay un documento de Kissinger en donde se plantea: lo que vayan a hacer, háganlo rápido, antes de que el Congreso empiece a sesionar. Justamente planteando que había que limpiar a toda la gente posible lo más rápido que se pueda. Esto era parte de un programa a nivel regional. Estados Unidos va a apoyar a numerosas dictaduras. Lo interesante es que el golpe de Pinochet había provocado rispideces al interior de la política estadounidense. Los demócratas habían criticado fuertemente a Gerald Ford, a Nixon, por prestar apoyo a este tipo de movimientos que después terminaban denunciados a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos. Parte de la política que se hizo al interior de Estados Unidos para defender el golpe de Videla fue justamente presentar a Videla como un moderado frente a los pinochetistas. Este hombre no va a llevar adelante atrocidades como las que está haciendo Pinochet. No nos va a hacer quedar tan mal. Por abajo, los cables que pasaba la inteligencia estadounidense es: lleven adelante todas las atrocidades que tengan que hacer lo más rápido posible para que podamos apoyarlos. Ahora, el otro punto era quién iba a ocupar el lugar central del poder. Que Videla presidiera la Argentina no estaba determinado inmediatamente. ¿Por qué? Porque a la hora de repartir los poderes, la Junta de Gobierno aseguraba una división tripartita. Esta división tripartita planteaba 1/3 del poder para el ejército, 1/3 para la Armada, 1/3 para la Fuerza Aérea. Tiene que haber 3 comandantes en jefe que fueran los miembros de la Junta. Y acá aparece un problema, que es la figura del cuarto hombre. Se esperaba que estos comandantes no dejaran lugar a una cuarta figura, que sea un comandante pasado a retiro, que ejerciera el cargo de presidente. Entonces,
que haya un comandante de cada una de las fuerzas y además un militar retirado que fuera el presidente. El punto es que de por sí Videla ocupa un lugar destacado de manera inmediata porque va a ser comandante en jefe del ejército, miembro de la Junta y presidente, lo que suponía una concentración de poder en su persona. Hay que entender que a diferencia de lo que ocurrió con Onganía, por ejemplo, el dictador, el presidente de facto de la dictadura, de la última dictadura, era un dictador, entre comillas, débil. Su poder tenía que estar respaldado por una junta de comandantes que estaba detrás. También para legislar tenía limitaciones. Onganía básicamente gobernaba por decreto. Acá vamos a ver que lo que ocurría era un sistema mucho más dividido. Entonces tenemos una junta de comandantes y una figura de presidente. Se suponía que el mandato presidencial tenía que durar 3 años, después de los cuales se tenía que renovar. Ya de por sí esto va a alimentar las rivalidades. ¿Por qué Videla ocupa el lugar de presidente si es también miembro de la Junta? Hay toda una serie de documentos, la proclama, el manifiesto del proceso de organización nacional, que son los que le van a dar el ordenamiento. Todos estos están estructurados en base a la prioridad de la, entre comillas, guerra antisubversiva, del exterminio del enemigo subversivo, que, por las dudas, aclaramos, no era la guerrilla. La subversión era un campo mucho más amplio que en los términos de la propia doctrina militar incluía toda acción legal o clandestina que pretendiera cambiar el sistema social para reemplazarlo por uno basado en una escala de valores diferente. Los propios documentos, discursos y demás hablan de la subversión en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, entre otros. Y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, que tenía vigencia constitucional y en esta época quedaba por encima de la ley suprema. De repente la Constitución no estaba vigente porque estaba el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Ahora, para legislar se va a conformar otro órgano, que va a ser, como vamos a ver, la Comisión de Asesoramiento Legal. En esta obsesión de un equilibrio entre las fuerzas, de repente había que repartir las distintas agendas y carteras del Estado Nacional. Históricamente, la estructura ministerial de Argentina se basaba en 8 ministerios. Así que Videla asume la presidencia, pero no por eso todos los ministerios van a ser del ejército, sino que había que repartirlos entre todos. Lo que sí es cierto es que el ejército durante toda la dictadura va a tener una primacía que es evidente por varias cuestiones. La primera es que todos los presidentes de la dictadura van a venir del ejército y no de ninguna de las otras armas. El ejército va a tener más gobernaciones, más intendencias, los ministerios más importantes, va a ocupar puestos como la Secretaría de Presidencia, entre otros. Esto siempre le va a dar más peso al ejército que al resto. Había varios motivos para que esto sea así. La primera es que el ejército siempre fue la fuerza más numerosa. La segunda es que el ejército es la que llevaba las principales tareas en la guerra antisubversiva. Y si la guerra antisubversiva era lo que estructuraba y unificaba a las 3 armas, era detrás de esto que estaban encolumnadas y el ejército ocupaba un rol central. Sobre el tema de Videla han surgido varias controversias, porque esta construcción de la imagen de Videla como un moderado, más allá de que haya sido alimentada por la propia propaganda del régimen para justificar esta idea de unidad nacional, era una imagen que existía por fuera de la propia propaganda de la dictadura, incluso en el imaginario del Partido Comunista. Es famosa la declaración del Partido Comunista sobre el gobierno de Videla. Una declaración en la cual planteaban la necesidad de un apoyo táctico a la dictadura.
¿Por qué? Porque la lectura era: la opinión democrática de la inmensa mayoría del país, que rechaza el pinochetismo, apoyará decididamente aquellos enunciados programáticos formulados por el presidente Videla en Tucumán, que por su carácter democrático y progresista pueden contribuir a la construcción, entre todos, de la Argentina que queremos. El proceso venía acompañado de un discurso moderado en los elementos que no hacían a la guerra antisubversiva, marcado por el imaginario republicano, liberal, conservador. En este marco, no había un discurso del corporativismo, pero sí estaba dentro de la dictadura, como vamos a ver, por parte de otros sectores. Esto llevó a que el Partido Comunista, por ejemplo, lleve adelante una decisión espantosa, que fue la de considerar que había que apoyar a Videla frente al pinochetismo de Macera. De nuevo, dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas había montones de ideas. Dijimos, liberales clásicos, liberales conservadores, neoliberales, corporativistas, nacionalistas, integristas, católicos, modernistas. Había de todo. Uno de los grandes temas, desde un principio, es la competencia entre Videla y Macera. Porque Macera aspira a ser el presidente y se va a plantear constantemente la necesidad de que Videla o pase a retiro o deje de formar parte de la Junta o se traiga una cuarta figura para así desplazar a Videla y allanar el camino para que Macera eventualmente pueda asumir la presidencia. La Fuerza Aérea en este marco siempre es el arma secundaria dejada en un segundo plano. Pero el ejército maneja los principales presupuestos, dirige la principal parte de la represión y va a controlar la presidencia. Ahora, en la repartición ministerial estaba esta obsesión. Históricamente Argentina tenía 8 ministerios. Esos 8 ministerios se van a agarrar 6 y se van a repartir 2, 2 y 2. 2 ministerios para el ejército, 2 ministerios para la armada, 2 ministerios para la Fuerza Aérea. Al ejército le toca el Ministerio de Interior, históricamente importante, que estaba en manos de Arguidengui. El Ministerio de Interior ocupa un rol central porque era el que manejaba la policía. Arguidengui había sido jefe de policía durante el tercer peronismo. Esto es lo que le había garantizado poder ocupar esta cartera cuando los militares asumieron el poder. Desde acá se va a dirigir gran parte de la represión y gran parte de la política interna y de distribución de recursos con los gobernadores. El otro ministerio que ocupaba el ejército era el de trabajo. Después tenemos relaciones internacionales, relaciones exteriores en la Armada, junto a bienestar social. Acá tenemos a la gente de Macera. Hay muchos planteos sobre cómo rosquearon en política exterior los miembros de la Armada. Muchas veces se habla de la cuestión de Malvinas, como cuando la OTAN le saca apoyo, incluso llegan a buscar apoyo de la Cuba de Castro para pelear contra los ingleses, entre otros. Y por el otro lado, tenemos industria, totalmente descartada en esta época, y defensa en manos de la Fuerza Aérea. Ustedes miran, ¿y por qué defensa? Arguindegui. Ok. Arguindegui. No, alguien lo escribieron de dos formas distintas acá. Dije Arguindegui. Arguindegui. Quise decir Arguindegui. Arguindegui. En una época, no saben lo que me costó dejar de pronunciar la H como J. De Arguindegui. Por otro lado teníamos dos ministerios que no correspondían a militares,
que eran el Ministerio de Economía, en manos de José Alfredo Martínez de Hoz, que asumió el 2 de abril. Creo que están discutiendo entre ustedes por lo de Arguindegui. Alguien pone cacho. Bueno, la cuestión es que Martínez de Hoz, a pesar de ser un civil, tiene una relación demasiado estrecha con Videla. Y podríamos decir que entre los dos representan un dueto que va a marcar el rumbo de la dictadura. Y por otro teníamos a Bruera. Martínez de Hoz y Bruera representan los dos sectores políticos civiles más encolumnados detrás de la dictadura. Martínez de Hoz era un liberal conservador si queremos, y Bruera representaba al integrismo católico o al catolicismo conservador. Entre los dos es que estructuramos la política económica y la política educativa del régimen. Pero si nos fijamos, ya el ejército tiene dos ministerios de los más importantes. Básicamente, aunque sean civiles, los que van a estar en el Ministerio de Economía son hombres cercanos a Videla. Esta alianza va a ser evidente para todos y oponerse a Martínez de Hoz va a ser oponerse a Videla. Y además vamos a tener la Secretaría Nacional de Presidencia en manos de Jorge Rogelio Villarroel. Dije Villarroel porque fue un pifie. Villarreal. Villarreal. Los Villarroel quedan para otro día. ¿Qué hace la Secretaría de Presidencia? Es la que, por ejemplo, organiza los encuentros y las citas del presidente. Como, por ejemplo, ese famoso encuentro con los escritores como Ernesto Sábato, Borges y demás. Villarreal, según Paula Canelo y Viñone, representan una tercera ala del ejército. Perdón, una tercera ala de las Fuerzas Armadas, que era el ala que llamaríamos politicista. ¿Por qué decimos politicista? Porque por sus vínculos con la sociedad civil eran los que planteaban la necesidad de salir lo más pronto posible hacia una transición en la cual la política la ejerzan los civiles y no tanto los militares. Hay un noveno ministerio que surge a finales de 1976 con el objetivo de aunar los esfuerzos de las tres armas en la guerra contra la subversión y, de alguna manera, establecer políticas de Estado en ámbitos como lo que eran obras públicas y demás. Ese ministerio es el Ministerio de Planificación, que va a estar a cargo de uno de los duros, que es Ramón Genaro Díaz Besone. Ramón Genaro Díaz Besone va a ser el que está a cargo de un ministerio que va a plantear incluso una oposición a Videla y a Martínez de Hoz. Este noveno ministerio va a funcionar entre 1976 y 1978 y después va a ser eliminado. Vamos a ver por qué. Ahora, además de la repartición de ministerios, lo que teníamos era la Comisión de Asesoramiento Legal. Una comisión que reemplazaba en cierta manera al Congreso y que era la encargada de aprobar las leyes. Todas las leyes tenían que pasar por la Comisión de Asesoramiento Legal. La enviaban los ministerios la enviaban a la Junta y la Junta la pasaba a la Comisión. Esta comisión tenía miembros también de las tres armas: Ejército, Fuerza Aérea, Marina. Pero sabemos que, por ejemplo, el Ejército era el que al interior de la comisión rosqueaba y determinaba qué leyes podían aprobarse o qué leyes no. Y tuvo un trabajo muy intenso, porque en vez del Congreso, había una comisión encargada de redactar las leyes e impulsar todo el aparato legal del proceso. Ustedes me dirán, pero si es una dictadura, ¿qué importa lo legal? Bueno, aunque no lo crean, la dictadura tuvo montones de herramientas
y facultades legislativas que están presentes al día de hoy. Nuevas leyes de inversiones, nuevas leyes para el mercado inmobiliario, nuevas leyes laborales, que en gran parte terminaron determinando muchos de los problemas que hoy en día tiene nuestro país en términos económicos y sociales. Además de esta estructura, teníamos las gobernaciones repartidas entre las tres armas y las áreas que estaban determinadas por los cuerpos de ejército. Los cuerpos de ejército eran los que dirigían la represión. Por eso, más allá incluso de la estructura gubernamental de cada provincia, los comandantes de los cuerpos de ejército ejercían una influencia terrible. Manejaban recursos, hombres, dirigían los campos de concentración, dirigían las operaciones y además funcionaban como comandos conjuntos, porque en cada área, más allá de la competencia que había, cada uno de estos, entre comillas, señores de la guerra, podía disponer a voluntad de elementos de las tres fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad también quedaban bajo mando militar. La Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Podemos decir entonces que el mayor proyecto de la dictadura, el más sólidamente sostenido, después de la guerra antisubversiva, fue el proyecto económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Ese proyecto económico estuvo muy presente porque Martínez de Hoz es el único ministro de Videla que sobrevivió todo el mandato. Todos los demás sufrieron recambios. En la historia política del siglo XX no tenemos en general mandatos en el Ministerio de Economía de 5 años. Pero José Alfredo Martínez de Hoz lo tuvo. Y lo tuvo en un contexto de crisis, inflación, despidos, ajuste, inestabilidad, crisis financieras. Pero fue sostenido, en gran parte, por el apoyo de Videla. La solidez que tuvo Videla para sostener a Martínez de Hoz y la falta de otros proyectos comunes por parte de las Fuerzas Armadas fueron las que dieron a Martínez de Hoz y el grupo de economistas liberales organizados a su alrededor la gravitación central que tuvieron durante el régimen. Una gravitación que, a pesar de ser central, no dejó de ser cuestionada. Porque el programa liberal de apertura económica, desindustrialización, valorización financiera y demás, que fue apoyado por grandes grupos económicos, fue apoyado por Henry Kissinger, fue apoyado por la sociedad rural, encontró posiciones dentro del propio régimen militar. Y uno de los principales críticos al proyecto económico de José Alfredo Martínez de Hoz fue el propio Emilio Eduardo Macera. Macera venía justamente de una tradición no gorila de la Armada e incluso cercana al peronismo. Y como tal, tenía nociones de justicia social, industria nacional, desarrollismo, proteccionismo económico, estatismo. Esto llevó a que, una y otra vez, Macera cuestionara el rumbo económico tomado por José Alfredo Martínez de Hoz e hiciera de esto un arma para enfrentarse a Videla. Porque si Videla y Martínez de Hoz estaban asociados y unificados en una misma misión, la forma de atacar a Videla era también atacar el plan de Martínez de Hoz y proponer la necesidad de un recambio en la presidencia y en el Ministerio de Economía. Por eso Macera tiene su juego propio, aspirando a ser el próximo presidente. Recordemos que se suponía que los mandatos presidenciales eran de 3 años y que tenía que ser un general pasado de retiro. Eventualmente a Videla lo tienen que recambiar. Cuando eso ocurra, Macera va a aspirar a ser el que ocupe ese lugar. ¿Desde dónde dirigía este tipo de operaciones Macera? Fundamentalmente, desde la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. No nos vamos a centrar en la represión, porque eso es tema para otro día, y no es que no hayamos hablado acá, sino que lo hemos hablado
en otros contextos. Pero, Masera no solo utilizó a la Escuela Superior de Mecánica de Armada como un centro para el terrorismo de Estado, sino que incluso instrumentalizó el terrorismo de Estado para crear su propio equipo. Muchos hablan de lo que se conoció como el staff de la ESMA. ¿Qué era el staff? Colaboradores, quebrados o no, también cómplices, que participaron del proyecto político de Masera. Algunos eran prácticamente mano de obra en condiciones de esclavitud, que habían sido rotos por la tortura y a partir de eso obligados a escribir en el periódico de Masera, facilitarle documento, trabajo logístico y administrativo. Y otros muchas veces eran cuadros de montoneros, o bien rotos por la tortura, o bien cómplices y de otras organizaciones que se prestaron a servir en el proyecto de Masera. Hay muchas historias en torno a esto, incluso, bueno, de colaboración, de amantes, de las novias de los torturadores. Ojo, también esto muchas veces eran propias estrategias de supervivencia. Dentro del campo de concentración hubo quienes colaboraron de manera limitada para salvar compañeros, hubo quienes colaboraron simplemente para salvarse ellos mismos, hubo quienes colaboraron o fingieron colaboración para retrasar y dificultar la tarea represiva. Hubo una combinación muy amplia dentro del universo concentracionario. Por el otro lado, además de la oposición de Masera, teníamos la oposición de Díaz Besone. Desde el Ministerio de Planificación y también con apoyo del Ministerio de Interior, no voy a decir Arguidengui, porque ahora vamos a empezar con problemas, se estructuró un proyecto alternativo para la dictadura. Un proyecto de características nacionalistas, desarrollistas y corporativistas. ¿Qué planteaba el proyecto de Díaz Besone? Para empezar, recordemos que Díaz Besone era un señor de la guerra, una de las principales cabecillas del terrorismo de Estado, que dirigió de las operaciones más terribles, formado en la Escuela de las Américas. Además, un intelectual del terrorismo de Estado que escribió sobre la guerra de contrainsurgencia, la doctrina de seguridad nacional, o lo que llamó la guerra moderna o guerra revolucionaria. Desde el Ministerio de Planificación, Díaz Besone propuso un proyecto alternativo de matriz estatista, con obras públicas, un Estado desarrollista, y planteó la posibilidad de reemplazar el sistema republicano argentino por un sistema corporativista en el que las Fuerzas Armadas ejercieran un rol permanente de tutelaje sobre la política. Ojo, ojo, desde acá le quiero mandar un abrazo enorme al compañero cordobés Pedro Pagliero, también conocido como el Carolingio, también conocido como Medievalizados, y le quiero pedir disculpas públicas porque desde que volví de Rusia no le escribí y soy una persona horrible por eso. Y perdón por este momento, pero quiero hacer una pausa para felicitarlo porque el señor Pedro Pagliero se ha recibido de profesor de historia, él ya integraba la cátedra de historia medieval de la Universidad Nacional de Córdoba y además se ha casado, se ha unido en matrimonio ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Así que les quiero pedir un abrazo, un aplauso al querido Pedro, le mando un abrazo enorme y prometo y me comprometo a visitarlo en Córdoba. No pude asistir a su casamiento por estar a varios miles de kilómetros, pero ya lo voy a ir a ver y ya lo voy a obligar a volver a venir a este canal a hablar. Fin de la pausa de compañerismo. Yo también lo amo, señor Pagliero. Díaz Besone tiene este proyecto que es alternativo y que se trató de estructurar en torno al Ministerio de Planificación. ¿Cuál era el problema? Que el Ministerio de Planificación y el de Interior asignaban recursos, muchos más, e incrementaban el gasto público frente a los planteos de Martínez de Hoz. Entonces, mientras Martínez de Hoz hablaba de achicar el Estado, estos trataban de hacer su propio juego con la obra pública, o participando de programas sociales, o facilitando la acción psicológica de apoyo a la población.
Esto es lo que lleva a que muchos vean inconsistencias en la política económica de Martínez de Hoz, que no eran el producto de que Martínez de Hoz no fuera liberal. Martínez de Hoz era recontra liberal, participaba de todos los grupos liberales de la época, tenía apoyos, era de figuras cercanas a Milton Friedman, tenía sus propios Chicago Boys y demás. Pero en el propio régimen militar le ponían trabas porque Macera se oponía ideológicamente y porque en el Ministerio de Planificación y de Interior tenías militares que querían hacer un proyecto diferenciado sustentado en el estatismo, el corporativismo e incluso el reemplazo del sistema republicano por uno distinto. Así que entre Díaz, Besone y Macera tenemos a dos militares que podríamos considerar parte de los duros, uno dentro del ejército y otro dentro de la armada, que eran opuestos a Videla, que trataban de llevar adelante su propio juego político y que a lo largo de estos años estuvieron intentando limitar la política de Martínez de Hoz. Macera, no voy a decir el compañero Macera porque siento que es pasarme mucho, en chiste claramente, jamás podría decirlo en serio, pero Macera tenía un discurso incluso muy espiritual en donde hablaba de cómo la política económica de Martínez de Hoz rendía culto al dios dinero y se alejaba obviamente de los valores humanistas propios del pensamiento nacional. Ese tipo de cuestiones. Como dijimos, dos grandes elementos presentes, constantes en la dictadura. Primero y fundamental, la guerra antisubversiva. Esto estructura las Fuerzas Armadas y las unifica. No importa si son moderados, si son señores de la guerra, todos coinciden en que hay que exterminar a la subversión. Ojo, había señores de la guerra que planteaban continuar la represión más allá de los límites definidos por Videla. Por ejemplo, exterminando a lo que era el aparato político peronista. Fíjense que teníamos esa diferencia. Por el otro lado, teníamos a figuras como Macera cuestionando el modelo económico. Ese modelo económico fue el segundo proyecto más sólido de la dictadura. No porque todos los militares lo compartieran, sino porque Martínez de Hoz fue el ministro de Economía que más tiempo estuvo en ese cargo y durante 5 años intentó por todos los medios impulsar un proceso de liberalización de la economía. Ahora, esa guerra antisubversiva era lo que también le daba poder a los señores de la guerra. Y en gran parte, el poder de los señores de la guerra y su capacidad para competir con Videla estuvo presente en el marco de la mayor escalada represiva, como ocurre con figuras como Luciano Benjamín Menéndez. Si nosotros vemos el ascenso y caída de Besone, de Menéndez y demás, vemos que va muy de la mano con la escalada de la guerra antisubversiva. Uno de los grandes problemas es el que surge justamente cuando se aniquila a la guerrilla y ya no tenemos la excusa de los atentados, de las bombas y demás para seguir justificando otras cuestiones. Ahora, en este marco, los militares no solo tenían que tener miedo a la guerrilla, no solo tenían que tener miedo a un atentado de estas fuerzas o encarar estas operaciones, sino que los propios militares llevan adelante operaciones internas contra sus opositores en la dictadura. Desde la ESMA, no solo se persiguió y exterminó a la subversión, o tenemos estas historias como las que mencionábamos antes, sino que también se buscó desplazar a enemigos con operaciones internas, ataques de inteligencia e incluso atentados. La excusa de la guerrilla muchas veces permitía
por ejemplo, achacarle a la guerrilla ataques que a veces hacía uno mismo. Hubo ataques de falsa bandera durante la dictadura. Un elemento central, dijimos, fue el plan económico de Martínez de Hoz. Este plan económico fue muy sólido, despertó muchas críticas, porque mientras los grandes grupos económicos lo apoyaban, aparecían signos manifiestos de crisis, pérdida del poder adquisitivo, crisis de la industria y demás. Una crisis que los sectores más estatistas, industrialistas y nacionalistas de la dictadura no apoyaban, como Masera. Otro de los puntos centrales fue cómo se experimentó el Mundial del 78. Para el Mundial del 78 se creó el EAM, que era el ente autárquico, EAM 78, ente autárquico Mundial 78, que estaba encargado de asignar los recursos y hacer del Mundial del 78 una acción psicológica para garantizar el apoyo de la población al régimen militar. Así que el Mundial fue financiado del Estado, se construyeron montones de estadios, se construyeron hoteles, se realizó infraestructura, modernización de avenidas, con el objetivo de que las ciudades que fueran sede del Mundial fueran ciudades modernas que permitieran mostrar hacia el exterior lo moderna que era la Argentina, lo avanzada y democrática que era, y hacia el interior reforzar el orgullo nacional, el sentimiento patriótico y movilizar a la población en favor del gobierno. Así que el ente autárquico Mundial 78 hizo una gran campaña propagandística publicitaria. De hecho, se modernizó el sistema de comunicaciones y en el exterior se pudo ver el Mundial a color, a pesar de que en Argentina todavía la televisión se veía en blanco y negro. Un caso interesante en esto es el del general Omar Actis. Masera quería utilizar el Mundial como un evento que catapultara su carrera presidencial. Acá hablaban justamente del blanqueamiento del régimen. Martínez de Hoz, durante todo el proceso del Mundial, impulsó una y otra vez que se recortaran los gastos, que no se despilfarrara, porque había que seguir cumpliendo las metas de eliminación del déficit fiscal, reducción del Estado y demás. Y esto se convirtió en una competencia. Ahora, el primer hombre a cargo del ente autárquico Mundial 78 fue Omar Actis, que fue volado en un atentado que la dictadura atribuyó a Montoneros. Pero que Montoneros no reivindicó. Al contrario, Montoneros declaró que no habían tenido nada que ver con el asesinato de Actis. Este asesinato de un hombre cercano a Videla fue considerado para algunos un ataque interno de parte de la Marina, escudándose en el posible ataque de Montoneros. Después hay un universo construido que ya es mucho más cuestionable, que es la gente que habla en el libro, me olvidé el nombre de este autor, Montoneros soldados de Masera. Bueno, eso ya es llevarlo a otra instancia. Si bien hubo caso de colaboración, lo que pareciera que ocurrió acá es que fue una operación interna de la Armada, según algunos, para limpiar a un opositor. Este no es el único caso de este estilo. Durante el Mundial 78, que hay que decirlo, va a ganar la Argentina, se movilizó el fervor patriótico, el sentimiento nacionalista, chauvinista, y se utilizó e instrumentalizó en favor de la dictadura. Ahora, cuando Argentina le ganó 6-0 a Perú en la semifinal, en un extraño 6-0, que para muchos fue comprado, nosotros estábamos en pleno enfrentamiento entre la cartera de Economía dirigida por Martínez de Hoz y la Marina dirigida por Masera. En ese marco,
es que aparece el secretario de Hacienda, Juan Alemán. El secretario de Hacienda, Juan Alemán, opositor a Macera y cuestionado por este, sufrió un atentado explosivo en su casa durante el partido. Ninguna organización armada reivindicó este atentado. Ojo, a futuro Juan Alemán va a ser blanco de la contraofensiva de Montoneros. Pero que a Montoneros no lo había intentado matar. Y el propio Alemán va a denunciar a la Marina y a Macera como responsables del intento de asesinato de su persona. Este tipo de operaciones ocurrían. Vos tenías a comandos y inteligencia de las distintas armas operándose entre sí, extorsionándose y buscándose. Lo cierto es que la Argentina ganó el Mundial del 78 y para muchos esa utilización de recursos que generó divisiones dentro de lo que era la órbita del ente autárquico Mundial 78, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Economía, le granjeó un enorme apoyo a la dictadura. Un episodio que reconstruye Gabriela Águila es el momento en el cual Videla llega a asomarse a festejar con la gente en el balcón de la Casa Rosada cuando había ganado Argentina. Para muchos esta es la última imagen de consenso dictatorial. Consenso construido a sangre y fuego, con terrorismo de Estado y demás. Pero de consenso, porque a partir del 78 van a aparecer cada vez más síntomas de crisis. Uno de ellos es el siguiente. En el 78 se cumplían 3 años de Videla como comandante jefe del ejército. ¡Apa! ¿Qué tema este? Porque tenía que pasar a retiro. ¿E iba a pasar a retiro también de la presidencia? Pues todavía no había 3 años de mandato presidencial. Pero sin embargo teníamos este problema. El problema que aparece en el 78 es la sucesión de Videla. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Ya teníamos esta puja por el cuarto hombre desde antes. ¿Quién va a ser el comandante en jefe del ejército? Bueno, lo cierto es que entre el 78 y el 79 se dan una serie de reemplazos. Macera pasa a retiro como un comandante en jefe de la Armada e miembro de la Junta, y pasa a ocupar ese lugar Lambruschini. Ojo, esto lo habilitaba a ser el cuarto hombre, un oficial que ocupara el cargo presidencial y que no fuera miembro de la Junta. También pasa a retiro Orlando Agosti. ¿Y Videla? ¿Qué hacemos con Videla? Bueno, lo cierto es que hay una figura dentro del ejército que es el segundo de Videla. El hombre que sigue el mismo modelo económico, el mismo proyecto político y que también es un moderado. Y ese es Roberto Viola. Pero también en el ejército tenemos a miembros de los duros, como por ejemplo Leopoldo Fortunato Galtieri. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. En el 78, Viola va a ocupar el rango de comandante en jefe del ejército y miembro de la Junta. Pero después pasa a retiro y como comandante en jefe del ejército en el 79 va a quedar Galtieri. A Videla lo renuevan y va a ser presidente hasta el 81. Pero ya no lo va a hacer como un comandante en jefe como miembro de la Junta. Ahora vamos a tener una Junta de 3 comandantes en la que no está Videla y Videla pasó a ser el cuarto hombre. Macera queda para otro día,
Videla es renovado para tener un segundo mandato presidencial dentro de la dictadura. Y va a estar hasta el 81. Ahora, uno de los grandes problemas era, bueno, ¿qué pasa ahora que la amenaza del terrorismo subversivo, entre comillas, ha sido exterminada? Santucho está muerto, la contraofensiva a Montoneros va a ser un desastre. Una operación psicológica para movilizar a la población y mantener la legitimidad del régimen va a ser justamente la movilización militar para la guerra con Chile a partir del conflicto del Canal de Beagle. Así, en el 78, a finales del 78, se da un despliegue a gran escala de efectivos del ejército en la frontera con Chile, lo que lleva a una crisis que va a requerir una intermediación internacional, pero también a una nueva movilización del fervor patriótico de la población para revitalizar al régimen militar. Esto no va a evitar que en los años siguientes aparezcan cada vez más fracturas que daban cuenta del fin del consenso. Por ejemplo, las denuncias por las violaciones a los derechos humanos. El Mundial había sido una ocasión que había abierto la posibilidad a visibilizar las protestas y los reclamos de distintas organizaciones de derechos humanos. A esto hay que sumar el distanciamiento que emprende el gobierno demócrata de Jimmy Carter con respecto a la dictadura de Videla. A esto hay que sumar también la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el informe que hace denunciando las violaciones a los derechos humanos en el país. También tenemos que sumar que Adolfo Pérez Esquivel va a recibir el Premio Nobel de la Paz por denunciar los crímenes del régimen. Y que a partir del 79 empezamos a ver cada vez más protestas con las primeras huelgas generales organizadas por el Grupo de los 25, que era un grupo de sindicalistas peronistas que empezaron a oponerse a la dictadura. También tuvimos una crisis financiera de alto impacto con la quiebra del Banco de Intercambio Regional. Y los cuestionamientos cada vez más abiertos a la política económica de Martínez de Hoz. Porque Martínez de Hoz había venido con un plan monetarista que planteaba disminuir la inflación que había iniciado con el Rodrigazo y la había agravado, y todos los años de la dictadura tuvieron inflación por encima de los 3 dígitos. En este marco, en el 81, se da el recambio político para que asuma el general Roberto Viola, un continuador de la línea de Videla, pero con recambios en el Ministerio de Economía. El plan de Martínez de Hoz había generado demasiadas rispideces, y ahora se iba Videla y se iba Martínez de Hoz de esta cartera. Viola empieza a pensar en la transición, en la necesidad de revitalizar al régimen frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, a los pedidos de apertura política y demás. Es así que toma una apertura, entre comillas, democrática y política, que va a permitir el accionar de los partidos políticos, que aparezcan ciertas críticas en la prensa, entre otras cuestiones. Esta imagen de apertura marcaba la posición de Viola como un moderado e incluso lo abría a los sectores politicistas como Villarreal, como Viñone, entre otros. Este periodo va a estar marcado entonces por El que apuesta al dólar pierde, de Lorenzo Sigot, discurso dicho antes de anunciar una mega devaluación, pero también por la actividad cada vez más incesante del sindicalismo, ahora protestando contra la dictadura en diversas ocasiones. Y no solo el sindicalismo organiza actos que van a estar encabezados por Saúl Gualdini, sino que también se forma la multipartidaria, una agrupación de distintos dirigentes políticos, desde el Partido Justicialista hasta un viejo Frondizi, en favor de la salida política del régimen. Si el ejército estaba dividido en tiempos de Videla, no estaba menos dividido en tiempos de Viola.
¡Apa! ¿Y ahora? Hay un sector del ejército, integrado por los duros, que considera que la apertura de Viola ha sido demasiado lejos, que no se ha logrado reencaminar el rumbo económico, y que había que, al contrario, dar un volantazo en el sentido original de un carácter más corporativista, de reemplazar el sistema republicano y darle un lugar permanente a las Fuerzas Armadas en el poder. El que encabeza este sector es Galtieri, que es miembro de la Junta de Comandantes y comandante en jefe del ejército. Porque en el nuevo esquema, Viola es el cuarto hombre. No es comandante en jefe del ejército. No es activo, es un general retirado. Galtieri participa justamente de las misiones militares de apoyo a la lucha anticomunista en regiones como Centroamérica. En el 79 había triunfado la revolución sandinista en Nicaragua y Estados Unidos estaba financiando a los contras, los grupos armados, algunos izquierdistas, pero la mayoría derechistas, conformados por la ex Guardia Nacional, que combatían a los sandinistas con métodos terribles, terrorismo de Estado, ni siquiera terrorismo de Estado, porque no eran el gobierno, pero con torturas, todo tipo de atrocidades, atentados con bombas, entre otros. ¿Saben qué es lo interesante? Que hubo militares argentinos en Nicaragua y en El Salvador apoyando a los contras en Nicaragua y a la dictadura en El Salvador, cuya presencia fue denunciada ante organismos internacionales, porque era una injerencia argentina en la política interna de otros países. Galtieri, militar duro, anticomunista, fue uno de los que participó de los operativos para apoyar a la guerrilla ultraderechista de los Contra en Nicaragua. Ojo, una guerrilla que va a llegar a financiarse mediante el narcotráfico. Recomendación y shout para el video del amigo Jeremy Woka o Intervenciones Gringas sobre este tema. Galtieri era un hombre de los duros y en diciembre de 1981 va a impulsar un golpe dentro de la dictadura para desplazar a Viola del poder. Así, Galtieri y los duros del ejército sacan a Viola y este asume la presidencia el 22 de diciembre de 1981. De nuevo, el propósito era revitalizar a la dictadura. Y para esto, Galtieri va a llevar adelante una serie de medidas que clausuraban la participación política, reforzaban las acciones militares de Argentina en el exterior en la lucha contra el comunismo, y va a proyectar, obviamente, la idea de legitimar a las Fuerzas Armadas con una guerra en el exterior. Esa guerra en el exterior, como se pueden imaginar, iba a ser apoyada en el imaginario de Galtieri por su gran aliado, los Estados Unidos de América, porque Galtieri era un militar anticomunista. Es así que se va a iniciar el Operativo Rosario, que el 2 de abril de 1982 lleva a la recuperación de las Islas Malvinas, con la idea por parte de Galtieri de que en el escenario A, Argentina recupera las Islas Malvinas y los británicos no van a la guerra. En el escenario B, Argentina recupera las Islas Malvinas, los británicos van a la guerra, pero Estados Unidos apoya a Argentina. Y en el escenario C, Argentina recupera las Malvinas, el Reino Unido va a la guerra y Estados Unidos permanece neutral. Lo que no tuvo en cuenta Galtieri es que ocurrió el escenario D. Argentina recuperó las Islas Malvinas, pero el Reino Unido fue a la guerra con el apoyo de Estados Unidos. Pero eso es tema para el miércoles que viene.
Miércoles que viene hablamos de la guerra de Malvinas. Esto ha sido todo por hoy. Lo que me interesa dejarles es esta imagen. El régimen militar del 76 al 83 tuvo un proyecto unificador que fue justamente el de la guerra antisubversiva. En un segundo, el terrorismo de Estado, ¿no? En un segundo plano estuvo el proyecto económico de Martínez de Hoz, que siempre contó con críticas e imitaciones dentro de la propia dictadura. Pero todo el gobierno estuvo marcado por las internas, que incluso llevaron a la caída de comandantes militares. Esta sucesión es la que abre el paso a Leopoldo Fortunato Galtieri, que va a ser el que lleva a Argentina a la guerra de Malvinas, que es el tema del video de la semana que viene. La semana que viene, el miércoles, vamos a hablar de la guerra de Malvinas. Si les gustó este video, les tengo que pedir que apoyen este canal. Por ejemplo, dejándole un like. Van ahí, hay un botoncito y le ponen like. También pueden hacer aportes a través de Mercado Pago. Si están en el exterior, pueden hacer aportes a través de PayPal. Tienen links en la descripción. Pueden hacerse miembros de este canal. Eso facilita mucho las cosas. De hecho, si se hacen miembros de la segunda categoría, que no sale mucho, también facilita y ayuda mucho. Y si no, me pueden venir a ver al teatro el domingo, que todavía hay entradas disponibles. Así que nada, muchas gracias por haber visto hasta acá. Espero que hayan disfrutado este video. Y por favor, pongan like. Y no me olvidé. Cuando termina, entran y dejan un comentario. Pueden dejarle cualquier comentario hacia familiares de Videla, cualquier chiste que tenga que ver con inodoros. Pueden dejar un comentario sobre cuál es su militar genocida preferido. Dios. No, creo que no. Pueden hacer algún comentario, algún planteo, algo que se hayan enterado en este video y que no sabían, lo que ustedes quieran. Pero cuando termine, dejen un comentario, así ayudan al algoritmo. Y no se olviden de compartir y evangelizar. Así que nada, muchas gracias y feliz Semana Santa. Que el Señor resucite para todos este domingo. Y los veo próximamente. Así que hasta la próxima.